Felices y Forrados, en la mira del CERNAC. Atención, empresa es investigada por publicidad engañosa. Su fundador, Gino Lorenzini, responde. Es el tema del momento. El titular de la radio Bio Bio dice lo siguiente: publicidad engañosa y datos inexactos. 2 puntos. CERNAC confirma investigación contra Felices y Forrados. Es un tema, Sole, muy trascendental. Hay mucha expectación de nuestro público también para escuchar la voz de Gino Lorenzini, uno de sus fundadores. Gino, te estamos viendo ahí ya en pantalla. Un gusto en saludarte. Te conozco hace bastante tiempo. Hemos trabajado en algunas notas y es un tema que está sobre la mesa y que necesita y requiere de respuestas de tu parte. Lo primero es saludarte. ¿Dónde estás? ¿En qué contexto te encuentras? Hola, muy buen día. Estoy en un rincón de Europa. En un rincón de Europa. ¿Por qué tanto hermetismo con aquello? Porque, bueno, todos es público que tuvimos que salir del país por amenaza a mi familia y la verdad es que no estoy dispuesto a revelar la ubicación exacta donde me encuentro. ¿Amenazas de quién, Gino? Mira, la verdad es que yo ya lo doy vuelta a la página respecto a ese tema. La verdad es que hicimos todas las denuncias a la entidad respectiva y como lamentablemente no está funcionando muy bien el Estado de Derecho en Chile, esas denuncias no prosperaron como correspondía en la institucionalidad. Son personas poderosas. Ahí, sí. ¿Por qué no funciona el Estado de Derecho en Chile? ¿Ustedes pidieron protección? ¿No les dieron esa protección? ¿Qué es lo que ocurre, a tu juicio? Es que efectivamente, es decir, Soledad, no sé si te gustaría irte a otro país porque amenazan a tu familia. Eso ya ocurrió, pero yo creo que hay que dejar ese tema en el pasado. Acá el tema es otro, acá el tema es el CERNAC y cómo está siendo utilizado por un gobierno para desprestigiar a una empresa. Lo más sencillo, yo podría decir que está bien calculado la columna del señor Palma, que está mal calculada la columna del señor Palma. Primero tiene un error técnico. Pero espera, es que tú haces una serie de comentarios que es bueno ir precisando, más allá de lo que yo piense respecto de la salida de ustedes. Tú lo has explicado acá, tuvieron que salir por amenaza. Yo te pregunto de quiénes son esas amenazas porque es necesario indagarlo. Ahora has dicho también que el CERNAC está siendo manipulado por el gobierno. Estoy tratando de indagar quiénes estarían detrás de esta maniobra contra ustedes que tú estás acusando acá en pantalla y que lo has dicho también en otras ocasiones, y no a eso quiero llegar. Sí, mira, a ver, quienes están detrás de la maniobra del CERNAC son directamente el ministro de Hacienda, el señor Ignacio Briones, y el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y quiero explicar los por qué. A ver, es normal que en el CERNAC, por ejemplo, hayan denuncias en contra de una empresa. Una empresa que, no sé, tiene 100.000 clientes puede tener 1.000 denuncias. Sí. Para poner un poco en contexto las estadísticas. Ajá. Bueno, yo, si me permiten compartir pantalla un segundo, quiero... si me habilitan, dar un segundo, por favor, porque es distinto mostrar los hechos. Lamentablemente, de producción no me están habilitando la posibilidad de compartir pantalla. Mientras pero yo tengo acá el certificado, que tengo el certificado donde a la fecha que denuncia el director del CERNAC a Felices y Forrados, tenemos 0 denuncias en el CERNAC. Hablando de una empresa que tiene 200.000 usuarios, 200.000 usuarios entre los premium y los gratuitos, tener 0 denuncias en el CERNAC es algo que me llena de orgullo. Y eso es porque justamente la gente que recibe el servicio está muy contento con el servicio. Si revisamos nuevamente, ahí está habilitado, puedo mostrar fehacientemente que ingresamos al sistema del CERNAC con Felices y Forrados y no teníamos ninguna denuncia cuando esto se destapa el jueves pasado. Por lo tanto, acá hay una prueba de que efectivamente hay una persecución. Ya, porque tú dices, en el fondo no hay denuncias por parte de los consumidores, de nuestros clientes en este caso, porque nos está, a nosotros, comillas, investigando, persiguiendo el CERNAC. Vamos a eso, ¿te parece? Para que tú también tengas la posibilidad de entregar tus argumentos. Lo que dice el CERNAC, inicia esta indagación por publicidad engañosa, que estaría ligada a la entrega de datos inexactos. ¿Cuál es la publicidad usted? La estábamos revisando recién con Simón en el sitio web. ¿Qué es lo que ofrecen y qué es lo que entregan, Gino? A ver, nuestra publicidad siempre ha sido desde hace 9 años, primero, disminuir el riesgo de pérdidas. En 9 años de historia, nuestra máxima pérdida ha sido de 3,5%. En cambio, el Fondo A, por ejemplo, en marzo de este año perdió un 12% en un periodo específico. Entonces, cuando disminuimos las pérdidas desde menos 12 a solo menos 3,5, efectivamente hemos cumplido nuestra promesa de valor. Segunda promesa, obviamente que al
el objetivo es evitar pérdidas y como consecuencia obtener una mayor rentabilidad. También quiero mostrar la cartola de mi AFP, porque lo que yo te diga es un hecho subjetivo, pero la cartola de mi AFP que estoy compartiendo, que certifica que en los últimos 12 meses he rentado UF más 10,11%, y si ven y aprecian, el fondo A ha rentado apenas un 2,26%, es decir, gracias a evitar las pérdidas de marzo, conseguimos que le hemos sacado prácticamente 5 veces más de rentabilidad a los fondos y le estamos ganando a todos los multifondos. El fondo B un 4%, el fondo C un 5,4%, el fondo D un 4,44% y el fondo E un 4,71%. Es decir, cuando una empresa logra que los chilenos se empoderen, que dupliquen a lo menos su rentabilidad, eso no es publicidad engañosa. Es decir, yo solo estoy mostrando la cartola de mi AFP que me avisa cuando me cambio de fondo cuál es mi rentabilidad y no solo mi situación. Miles de usuarios en redes sociales comparten estas cartolas de la AFP porque demuestran justamente de lo eficiente que es, primero, disminuir el riesgo de pérdida y como consecuencia de evitar las pérdidas de marzo, conseguimos una mayor rentabilidad. Gino, yo creo que ahí queda claro, de hecho la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, usted le ha dado el aval diciendo que acá no hay ningún tipo de ilícito con respecto a este tema, pero me quiero ir a una nota de la tercera del 17 de mayo del 2020 que habla con respecto al modelo de negocios que tienen ustedes. Y muchos críticos dicen que lo único feliz y forrado son ustedes, los dueños de esto, con respecto al mecanismo que tienen para financiarse. Ustedes le cobran una mantención para entregarle estos datos que son de 2.000 pesos por persona, ¿cierto? Tienen una cartera de 120.000 afiliados, lo que le habla más o menos de un ingreso fijo de 240 millones de pesos. Eso es el ingreso que usted tiene fijo por no las cuentas premium, sino las cuentas básicas. Esto ha estado en manos del Banco Central, que advirtió ciertos movimientos que afectan el dólar y que usted y tú particularmente están manejando de cierta manera con estos movimientos el alza del dólar, que en su momento encendió también la alarma del Banco Central. ¿Qué se le puede decir a la entidad que regula el dinero en nuestro país, que es el Banco Central, que también les pone a ustedes sobre alerta con respecto a esta situación? A ver, respecto al Banco Central, es parte de la estrategia del presidente Piñera para eliminar a Felices y Forrados. Es decir, acá han habido 3 hechos muy dramáticos. Primer hecho, yo denuncié a la Superintendencia de Pensiones en agosto del año pasado un caso de triangulación, donde con nuestros ahorros de AFP Habitat se los pasaba para invertir a moneda asset. ¿Dónde está el fideicomiso ciego del presidente Piñera? Luego se triangulaban en ILC, que es Inversiones en la Construcción, para finalmente indirectamente comprar acciones de Habitat, lo cual está completamente prohibido por la ley. Eso lo denuncié en base a una investigación profunda del mostrador que se realizó en julio del 2019, lo denuncio en agosto a la Superintendencia de Pensiones del año pasado, 2019, y en abril, insisto por transparencia al superintendente, ¿por qué no se ha pronunciado si es que están todos los hechos claros? Incluso hasta el gerente general de Habitat reconoció en tribunales por el caso SQM el delito que se había cometido. Entonces, en ese contexto, primero, en junio, el presidente Piñera en un día ingresa de forma ilegal indicaciones a un proyecto de mercado financiero que no tiene nada que ver con pensiones y, por ejemplo, trata de incorporar el corralito a los cambios de fondo. Eso el mismo Congreso lo declara inconstitucional. Entonces hay una primera intento por desestabilizar a Felices y Forrados. Segundo intento, el Banco Central de Chile dice una cantidad de información errada y en esto quiero ser bien respetuoso. En junio dice que, por ejemplo, nosotros hacemos cambios de extremo a extremo y la verdad es que no hacemos cambios, siempre distribuciones de 50% desde hace más de 5 años porque somos bastante responsables. Permítame que te complemente lo que tú hablas de esa información, porque según el Banco Central, ese cambio del fondo E al A en un 50% generó, según los análisis que hace el propio Banco Central, que el dólar se disparara. Y ahí es cuando apunta con respecto al tema que hace ese eco el Banco Central de que acá se podría haber un perjuicio para las arcas fiscales incluso. Pero la economía quería complementar algo. Déjame un No. Lo que habla el Banco Central es que tengo que especificar. Lo que habla el Banco Central es que en teoría afectamos el mercado financiero. Esa es la hipótesis del Banco Central. Por eso nos juntamos y nos reunimos con el Banco Central para mostrarle antecedentes tajantes. El primero, el artículo 48 del DLT 1500 permite a las AFP, solo para cambios de fondo, ojo con este punto,
para hacer ajustes contables. No se vende en el mercado financiero, por lo tanto, no se puede mover el dólar, no se pueden mover las acciones porque simplemente la AFP jamás han ido a vender y a comprar al mercado financiero. Ahora, Gino, por transparencia y para poner el tema ahí sobre la mesa, explícanos tú mismo cómo funciona el negocio de Felices y Forrados, porque me imagino que no es filantropía, sino que también tiene un negocio detrás. Explícalo tú mismo. Sobre todo con las fechas, Gino. Es decir, si yo me quiero cambiar en una fecha, si eso es automático, porque lo que plantea efectivamente Salvador Palma en esta columna de La Tercera, el ingeniero comercial, es que dice, cuando yo quiero hacer el cambio no se puede producir en ese mismo momento. Si es que se produjera allí, yo incluso tendría rentabilidades del 14%. Soledad, muchas gracias por la pregunta. Mira, eduquemos. Si yo me cambio un día lunes, por ejemplo, a las 6 de la tarde de un día lunes, si yo recibo una sugerencia y yo la ejecuto a las 11 de la noche, antes de las 12 de la noche, me van a liberar, primero, la compra-venta, que es una cosa que es la más importante, porque es cuando yo vendo el valor cuota de un fondo para invertirlo en otro, se realiza en 2 días hábiles. Quiere decir, si me cambio un lunes, el día miércoles es el segundo día hábil y ahí ese es el día de compra-venta de las cuotas. Y ese es el día técnico, y eso está en la Superintendencia de Pensiones, en la normativa. Por lo tanto, el señor Palma actúa de muy mala fe al afirmar que la compraventa se realiza el día cuarto. Lo que puede ser ignorancia, pero lo que nosotros manifestamos es que al día cuarto es cuando te liberan el cambio de fondo y puedes realizar un nuevo cambio de fondo. Pero la compraventa se realiza en el segundo día hábil y ya el viernes puedes realizar un nuevo cambio de fondo, que es cuando te liberan el cambio de fondo. Y de todas maneras ganas, que es lo que tú planteas. Gino, ¿ustedes van a seguir con el negocio adelante? ¿Qué es lo que va a pasar con Felices y Forrados? A ver, el tema es que yo, Soledad, me ataca el CERNAC con una denuncia que si hay publicidad engañosa es del director del CERNAC. Porque, de hecho, en la investigación tengo la carta, nos llegó primero, no nos llegó el jueves como él dijo públicamente, nos llegó recién el lunes, a última hora. Y ¿sabes qué me solicitan? Quieren mi información de ventas, me pidieron los datos personales de mis clientes. ¿Y las utilidades te las pidieron, Gino? ¿Te pidieron las utilidades de Felices y Forrados, que es como el gran secreto? No, porque él está investigando, ojo, publicidad engañosa. Yo le acabo de mandar mi cartola, ustedes pueden ver cómo hemos rentado un 10% en los últimos 12 meses certificado por MFP, toda la información para aclararle el problema de publicidad engañosa. Ya. Pero nos pide información de los datos personales de nuestros clientes, lo cual está completamente prohibido por la Constitución en el artículo 19, numeral 4. Y lo hemos visto en otros casos. Entonces acá vemos un director del CERNAC que vino y nos desprestigió, él haciendo publicidad engañosa en contra y reafirmándose, ni siquiera él validó, y esto es muy importante, porque si hay una denuncia como la del señor Palma, uno tiene que decir, primero, ¿quién es el señor Palma? Alguien que había trabajado en Moneda Base. Segundo, el CERNAC debería decir al superintendente de pensiones, ¿en cuánto se calcula? ¿Se calcula en 4 días hábiles, como afirma el señor Palma, o se calcula en 2 días hábiles, como afirma Claro, Felices por eso te hacíamos Forrados? la pregunta. Gino, hagamos una cosa. Si vuelves a Chile, ojalá puedas tener la posibilidad de conversar con nosotros, de explicarnos más acerca de esto. Y bueno, las cosas como son. Si es que el negocio está en regularidad, va a seguir funcionando, se hace la investigación y se demuestra entonces lo contrario. Te quiero agradecer que hayas estado aquí.